Buenas tardes, ingeniero. Para esta presentación vamos a presentar el tema de compilación de una instrucción. Mi grupo está conformado por Josué Palma y mi persona. En este caso, en el primer ejercicio vamos a tener la ecuación de desplazamiento con velocidad media, que forma parte del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como vemos, tenemos aquí la ecuación planteada y el primer paso a realizar es transformar las variables que se tienen en identificadores o tokens. Y también que todos los operadores estén escritos de forma explícita, como lo podemos ver la multiplicación y la división. Como podemos revisar en el primer paso que está detallado por acá, la variable ahora pasa a ser la ID1, identificador uno, un token uno. La velocidad inicial y la final van a ser el 2 y el 3 respectivamente. Y la variable del tiempo va a ser el token 4. También, fusionado este primer paso, se escriben de manera explícita estos operadores, como lo habíamos mencionado, de la división y la multiplicación, para que pueda leerlo correctamente la máquina. Ahora, como segundo paso, tenemos el árbol de análisis sintáctico, que va desde abajo hacia arriba en orden jerárquico. Como sabemos, eh, este tema de compilación de una instrucción también toma como primer paso a realizar las operaciones que están dentro de un paréntesis. Y las que tenemos es justamente el identificador 2 y el identificador 3, los cuales van a ser sumados y posteriormente van a ser divididos entre 2. Toda esta operación luego se le va a multiplicar por el identificador 4 y al final todo esto se va a guardar en el identificador único, que esto lo podemos ver más detalladamente en el tercer paso, que sería el código de tres direcciones, en donde donde utilizamos variables temporales para poder guardar los resultados de las operaciones, justamente como lo tenemos acá en el tercer paso que está aquí justamente en donde definimos una variable temporal uno, en donde se va a guardar la operación del identificador 2 más la del identificador 3. La variable temporal 2 finalmente va a hacer la operación de lo que se guardó en la variable temporal uno dividido entre 2. Luego, la variable temporal 3 va a tomar el dato que está almacenado en la variable temporal 2 y la va a multiplicar por el identificador 4. Y finalmente, tenemos como resultado todo lo que está almacenado en la variable temporal 3 la vamos a dejar en el identificador único, que si lo llevamos a justamente como estaba escrito en la ecuación original, el identificador 1 es la variable y es justamente donde se va a almacenar todo esto. Con este paso ya finalizado, es necesario aplicar un optimizador de código intermedio. ¿Por qué? Porque justamente las velocidades de manera recurrente y frecuente están expresadas en variables, que digo, en expresiones decimales o floats. Entonces es necesario que se pueda hacer una operación de decimal con decimal o si fuera entero, entero con entero. Aquí el problema que tenemos es que la variable temporal uno se va a dividir por 2. Entonces, eh, aquí es donde entra este optimizador, porque en vez de poder dividir entre 2, lo que se hace posteriormente, como se puede ver en este paso 4, es que dentro de esta variable temporal 2, la variable temporal uno se va a multiplicar por 0,5, que es el equivalente de dividir entre 2. Y con eso ya pondríamos este número en decimal. Y con esto queda como que todo está en la misma línea, de que se multiplica o hay operaciones entre decimales. Luego tenemos como que la reestructuración de todo este código de tres direcciones a partir de esta optimización de la variable temporal 2. Luego, para finalizar, tenemos el paso final que representa el generar el código objeto que va a ser leído por el ensamblador. Primero, vamos a almacenar con este comando, el mov o el mov, vamos a almacenar la variable o el identificador id2 en R1, al igual que el id3 en R2. Luego vamos a sumar sí, variables R1 y R2 con add, y luego de que se sumen, el resultado de estas variables va a quedar almacenada en R1, por lo que podemos seguir realizando estas operaciones
con el R2, que le podemos ir almacenando más variables o más números. Como en este caso, aplicamos el MOV o el MOV, le ponemos el 0.5 que representaba antes el número 2 y lo ponemos en el R2. Luego vamos a poner el comando mult, que es de multiplicar, para que se multipliquen justamente el R1 y R2, que en el código de 3 direcciones representaba la variable temporal 2. Luego ponemos el identificador 4 en el R2 para que finalmente se multiplique R1 y R2 otra vez, que representaba la variable temporal 3. Y como sabemos, esta última variable va a representar el resultado que va a ser almacenado en ID1. Entonces, lo que hacemos es que lo que está en R1, el resultado, ahora lo ponemos en el identificador 1 y así con eso tenemos el código objeto ya generado. Bueno, continuando un poco con lo que había dicho mi compañero, pues, bueno, le explico su ejercicio, voy a explicar el mío. El mío, pues, es el ejercicio número 5. Se trata de, pues, una de las ecuaciones físicas que teníamos dentro de los ejercicios asignados. Pues vamos a comenzar. Pues dentro del análisis léxico que habíamos visto, pues es donde, digamos, se abstraen las variables, digamos, de la fórmula o de la ecuación a lo que vendrían a ser tokens. Eso es parte del análisis léxico y ese sería el primer paso. Pues. En este caso tendríamos pues simplemente cuatro tokens distintos del 1 al 4 y por último pues tendríamos también el número 2, pero el número 2 pues no forma parte de un token ya que es un número. Siguiendo un poco con el tema del análisis sintáctico, pues tenemos que armar lo que viene a ser el árbol sintáctico, ya que esto pues comprueba ya de por sí que eh, de que estamos intentando compilar una instrucción que es sintácticamente correcta, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, como tal, pues primero tenemos que abstraer un poco la idea que teníamos de los tokens e ir asignando las operaciones, siempre teniendo en cuenta, digamos, el orden de ejecución, ¿verdad? Entonces, un poco de lo que yo hice en este pequeño eh, ajuste aquí, pues, digamos, comenzó simplemente pues, con el temporal 1, que sería de la multiplicación de i de 3 e i de 4. Esto, a su vez, se multiplica por el número 2. A continuación, obviamente, pues esto sería, correspondería al temporal número 2, ¿no? A continuación, eh, pues nos saltamos un poco a lo que vendría a ser el nodo, ¿verdad? Eh, y tenemos uno de los hijos de la suma, en este caso el nodo suma, pues sería el nodo de la multiplicación de i de 2, ¿no? En este caso i de 2 pues se multiplica consigo mismo, debido a que dentro de la fórmula inicial pues nosotros tenemos un cuadrado. Aquí podemos ver, ¿no? En el temporal 3 estamos multiplicando i de 2 dos veces. Para el temporalismo, pues, para el temporal 5, disculpe, pues haríamos lo mismo. Dado que tenemos dentro de la ecuación, pues, un cuadrado, hacemos de la misma manera, simplemente multiplicando, creando, digamos, un nodo de multiplicación que, a su vez, multiplique por sí mismo el i de 1, el token del i de 1, que en este caso sería velocidad sub 1. A continuación, pues, simplemente, pues, sería un poco el tema de la generación del código intermedio eh, al separar, digamos, un poco todas estos temporales que hemos generado dentro del árbol en instrucciones, digamos, en líneas, ¿verdad? En este caso, como es una ecuación, pues vamos, por ejemplo, en el temporal 6 vamos a hacer una comparación lógica con el símbolo de comparación lógica, pero realmente pues no es tan complicado. En concreto, pues en esta primera instrucción que podemos ver aquí, simplemente pues declaramos un poco lo que habíamos visto en el temporal número 1. Lo mismo con el temporal número 2, simplemente pues estamos multiplicando por el número 2 lo que teníamos dentro del temporal número 1. De la misma manera, pues dentro del temporal número 3, simplemente pues lo que estamos haciendo es elevar, digamos, entre muchas comillas al cuadrado, porque estamos multiplicando para sí mismo el token del i de 2, que a fin de cuentas pues sigue siendo lo mismo, elevar al cuadrado que multiplicar por sí mismo. Esto a continuación pues sería sumado por el temporal 3, el temporal 2, lo sumamos al temporal 3 y esto pues lo guardaríamos en este nuevo espacio de memoria del temporal 4, ¿verdad? Como podemos ver también en el gráfico, esto es un poco más intuitivo, teniendo al lado ambas cosas, el árbol sintáctico y el generador de código intermedio, ¿verdad? A continuación, pues simplemente pues estaría lo que viene a ser el temporal 5. Dentro del temporal 5, pues volvemos a nuevo lo mismo que habíamos hecho en uno de los anteriores temporales, que simplemente pues era generar, digamos, un cuadrado o digamos la multiplicación para sí mismo del token de i de 1 en este caso, ¿verdad? Que esto formaría parte del lado izquierdo de la ecuación. Por otro lado, pues tenemos ya simplemente el temporal 6, que es el último de ellos, en el que pues precisamente ocurre esto que estoy diciendo de la comparación, ¿verdad? El temporal 6 pues engloba un poco lo que viene a ser toda la ecuación.
Pero en este caso, pues, como tenemos temporal 5 y temporal 4, lo que vamos a hacer es compararlos a sí mismos, dado que pues eh, hemos declarado ya por hipótesis de que son iguales entre sí, ¿verdad? Algo que a lo mejor podríamos haber mejorado dentro de este gráfico es tal vez la creación de pues otro temporal aquí, en donde pues como en clases habíamos también transformado un número, en este caso, en el caso de la clase del número 60, lo habíamos transformado para crear un temporal, digamos, un poquito más chiquito dentro de lo que era este código. Pero, sin embargo, sin esto, pues no habría una mucha diferencia. Simplemente pues tener en cuenta que sí se puede transformar. Y pues a continuación, eh, simplemente pues volvemos a lo que es el optimizador de código intermedio. Como podemos ver en la anterior lámina, pues nosotros teníamos que, al, digamos, generar todas las instrucciones, todos los temporales, con el árbol, en base al árbol, pues sí que generamos muchos espacios de memoria. En este caso son seis espacios de memoria que están trabajando para guardar valores que les hemos asignado, ¿verdad? Sin embargo, pues el optimizador de código, pues el optimizador de código intermedio precisamente lo que hace es digamos, encoger un poco estas instrucciones para que no se fuercen a, digamos, no fuercemos a la computadora a guardar 6 distintos espacios de memoria, sino, pues en este caso, dos. Entonces vamos a explicarlo. Eh, bueno, vamos a explicarlo. Simplemente, pues, lo que sería, volveríamos un poco a lo que era nuestro temporal 1. El temporal 1 no estaría cambiando mucho, ¿verdad? Es más o menos lo mismo que teníamos en el anterior, en nuestro generador de código intermedio normal. Sin embargo, en la línea 2, pues sí hay algo muy distinto, ¿verdad? Nosotros teníamos en la lámina anterior un 2, ¿verdad? Teníamos un 2. Sin embargo, dado que para nuestra computadora resulta un poco más tardado realizar multiplicaciones que sumas, pues decidimos simplemente pues colocarlo como una suma, ¿verdad? Una suma de sí mismo. Sumamos dos veces, quiere decir que estamos multiplicando dos veces algo, ¿verdad? Este es un principio pues muy obvio matemático, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues, además de esto, pues estamos guardando lo que vendría a ser el resultado de esta multiplicación, o en este caso una suma ya, en la misma variable temporal 1, dado que pues después de esto ya no la tenemos que usar mucho. Si nos damos cuenta, pues aquí lo que nosotros estamos haciendo de nuevo es volver a utilizar nuestro árbol sintáctico, perdón, para poder ir viendo más o menos en qué se basan estas instrucciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, el temporal 1 ahora ya no es id3 por id4, sino que el temporal 1 ahora pues ha englobado el 2 también, ¿verdad? Entonces, todo esto que antes solía ser el temporal 2, ahora se transforma, digamos, en el temporal 1. Bien, continuando un poco con lo que era la siguiente línea de nuestra parte del OSI o optimizador de código intermedio, pasamos a nuestra tercera línea, simplemente pues volvemos a hacer un poco lo que vendría a ser lo del tema del cuadrado, eh, y de nuevo volvemos a englobar una parte más de lo que era eh, nuestro árbol sintáctico, ¿verdad? La única diferencia pues es que ahora ya no estamos usando tantos registros de memoria, en este caso. Para el resto de líneas pues hacemos más o menos lo mismo, simplemente pues estamos englobando un poco de mejor manera lo que vendrían a ser este esbozo, digamos, que habíamos hecho dentro de nuestro árbol sintáctico, pero ahora simplemente utilizando dos registros de memoria, que en este caso serían el temporal 1 y el temporal 2. Como podemos ver, pues en el temporal 1, en esta línea de aquí, no está pasando mucho, simplemente pues volvemos a crear esta multiplicación que de nuevo vuelve a ser parte del cuadrado de una de las variables de velocidad número 1 que teníamos en la ecuación física original, ¿verdad? Y finalmente pues volvemos simplemente a realizar, digamos, una pequeña, entre comillas, copia de lo que teníamos en el temporal 6 en el anterior paso. Sin embargo, que ahora, pues, de nuevo utilizamos la comparación lógica, ¿verdad? Finalmente, para terminar lo que vendría a ser nuestra exposición, tenemos que hablar un poco sobre el código objeto. Entonces, realmente lo que estamos haciendo en este paso, en el último paso, sería agarrar estas pequeñas instrucciones que hemos optimizado del generador de código intermedio, y convertirlas en lo que vendría a ser el lenguaje ensamblador, que pues ya tiene que ver un poco más con el tema del lenguaje de máquina, el lenguaje, digamos, de menor nivel, digamos, por así decirlo, más cercano a la máquina, que pueden entender la máquina, ¿verdad? Entonces, los he separado más o menos por un cuadradito así para poder ir viendo las instrucciones. Entonces, esta pequeña instrucción de aquí, que tenemos simplemente un registro, corresponde a la línea 1. Esta de aquí, pues correspondería a la línea 2 y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir viendo. En este caso, pues podemos ver que simplemente pues estamos realizando un nuevo registro. En el registro 1 vamos a colocar el ID3, ¿verdad? Y luego a continuación pues vamos a multiplicar este primer registro, que era el ID3, lo vamos a multiplicar por el ID4, que está aquí. Entonces eso representaría nuestra primera línea. A continuación pues tenemos este add, que sirve pues para añadir el registro 1 que teníamos con el mismo registro, ¿verdad? Volvemos a hacer lo mismo que decíamos antes, volvemos a simplemente reutilizar esta instrucción, este temporal, para ahorrar un poco de memoria, ¿verdad? Eh, para este caso tenemos en el registro 2, vamos a colocar el ID2, que lo tenemos en esta parte de la instrucción, y vamos a utilizar la instrucción mult
para multiplicar el registro 2 que teníamos y de 2 por sí mismo, ¿verdad? Entonces estaríamos elevando al cuadrado. A continuación, pues de nuevo, existe una instrucción add, que simplemente pues lo que estamos haciendo aquí es sumar el registro 2 que teníamos, es decir, el anterior, por el registro 1 que teníamos, que era el inicial, ¿verdad? Eso se puede ver en esta línea. Y simplemente pues volveríamos a hacer un poco lo mismo que habíamos hecho antes. Crearíamos digamos, asignaríamos un nuevo registro, el registro 1 al ID 1, y lo multiplicaríamos por sí mismo, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, estaríamos viendo el cuadrado de la velocidad sum 1, ¿verdad? Que teníamos al inicio de la ecuación original. Y simplemente pues este CMP es pues una operación, digamos, de comparación que teníamos con el registro 1 y el registro 2, ¿verdad? Recordemos que el registro 1 era temp 1, el registro 2 era temp 2. Y utilizamos los operadores pues, de comparación que todos conocemos dentro de la informática para comparar lo que vendría a ser ambos temporales, ¿verdad? Que eran la del temporal de la parte izquierda de la ecuación con el temporal de la derecha de la ecuación. Entonces con eso pues culminarían lo que viene a ser nuestra exposición. Dentro de todo esto pues se ha aprendido un poco y ha quedado bastante claro lo que vendría a ser todo este tema de la compilación de instrucciones manualmente. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.